Cordial saludo para todos. Bienvenidos al curso de adulto mayor que corresponde a la práctica 2. Aquí vamos a hablar de generalidades y contexto del adulto mayor. Mi nombre es Juliana Valencia Ruiz, fisioterapeuta de la Universidad CES, especialista en promoción y comunicación para la salud. Antes de iniciar a hablar de esta población, es importante conocer lo que representa esta población en nuestro país. Es por esto que se definen a las personas adultos mayores como unos sujetos de derecho, que son socialmente activos y tienen unas garantías, pero que a su vez tienen unas responsabilidades con respecto a sí mismas, su familia y la sociedad o su entorno, y además con las futuras generaciones. Esto es un rol súper importante que tienen estas personas mayores en nuestra sociedad. Las personas envejecen de múltiples maneras, esto depende de un montón de factores como las experiencias, los eventos que hayan transcurrido durante su vida, implica unos procesos de desarrollo y de deterioro muy diferentes, por lo cual se determina que ese proceso de envejecimiento no es un proceso lineal, es un proceso completamente diferente para cada individuo. Y una persona adulta mayor en Colombia es considerada a partir de los 60 años. La Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento como la consecuencia de la acumulación de un montón de daños a nivel molecular y celular que ocurre con el paso del tiempo. Esto hace que gradualmente disminuyan las capacidades físicas y mentales de los seres humanos, y esto lo que genera a su vez es un aumento del riesgo de enfermedad y que finalmente mueran o lleguemos a la muerte en algún momento. Como les mencionaba, la OMS también lo resalta, y es que estos cambios no son lineales ni uniformes, por eso no es posible determinar un adulto mayor típico. Esto no es posible de encasillar, es bien importante que la individualidad se tenga en cuenta. Y que además este proceso de envejecimiento no solo incluye lo biológico, que es lo que acabamos de ver, sino que también incluye transiciones sociales, como la jubilación, el traslado de vivienda, la muerte de sus amigos y pareja, lo que implica que sea visto como algo más biopsicosocial. El proceso de envejecimiento de la población se debe básicamente a dos factores. El primero es porque aumenta la esperanza de vida de las poblaciones y porque se disminuye la tasa de fecundidad. Actualmente tenemos unas cifras importantes, y es que para el 2020 el número de personas de 60 años o más será superior al de niños menores de 5 años. Para el 2050, el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos. Esto es importante resaltarlo porque en el transcurso de años anteriores se venía dando un panorama, y era que este envejecimiento poblacional se daba sobre todo en los países más desarrollados. Ahora este envejecimiento poblacional ya llegó a nuestros países de ingresos bajos y medianos, por lo cual es necesario que todos estemos con una línea frente a esto. Los países enfrentan unos retos claros frente al envejecimiento de su población, y ellos deben garantizar que sus sistemas sanitarios y sociales se preparen para este cambio demográfico. Para el 2050 también habrá en el mundo más personas octogenarias y nonagenarias, o sea, personas mayores de 80 y 90 años que nunca antes. Y entre el 2000 y el 2050 la cantidad de personas de 80 años o más aumentará casi 4 veces. Miren que estamos en ese proceso y que continuará más o menos, la proyección es hasta 2050. Y acá hay una cifra muy importante, y es que el aumento estimado de la esperanza de vida es de 7.5 años para una persona promedio. La Organización Mundial de la Salud en su informe también engloba dos conceptos que llevan a un envejecimiento saludable. Ese envejecimiento saludable es lo que se busca en estas personas adultos mayores, y depende de dos cosas: de la capacidad intrínseca de estas personas, y esa capacidad intrínseca hace referencia a su condición física y mental, y a su capacidad funcional, que es la capacidad para que ellos se desempeñen, realicen actividades e interactúen con el entorno, y que eso también es muy subjetivo, depende de las necesidades y de los deseos de cada adulto mayor.
Entonces, como les mencioné, el objetivo de mantener ambas capacidades en el adulto mayor es que tengan un envejecimiento saludable. Hay dos facetas del envejecimiento que pueden verse desde un lado positivo y otros lo ven desde un lado no tan positivo. Quienes lo ven desde un lado negativo hablan de que hay un declive en la capacidad física y mental que es inevitable y es inherente al proceso de envejecimiento y que esto genera un montón de implicaciones negativas para ese adulto mayor y para la sociedad. Sin embargo, hay una visión mucho más positivista en donde se habla que en presencia de salud en ese adulto mayor, o sea, de un envejecimiento saludable, que es el concepto que ahorita mencionamos, y de un entorno adecuado, es una oportunidad para un ser humano de desarrollar un montón de actividades que antes o previamente se cortaban a una edad mucho más temprana. Hay unos factores individuales y unos factores ambientales que también determinan ese proceso de salud del adulto mayor. Dentro de esos factores individuales están esos comportamientos o esos hábitos que tenga ese adulto mayor y que tienen un impacto muy alto, especialmente en la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. Hay unos cambios individuales que son inherentes a la edad, que son sobre todo físicos y mentales. Hay un factor genético que también determina ese proceso de envejecimiento y hay unas enfermedades asociadas al adulto mayor. Y hay unos factores ambientales que son el tipo y la condición de vivienda que este adulto mayor ha tenido o tuvo durante su vida, si requiere dispositivos de asistencia y si puede acceder a ellos, si puede desplazarse de forma independiente, si tiene un entorno social protectivo. Entonces son factores que es necesario tener en cuenta. El 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores, declarado por la ONU. Allí lo que se busca en este día es destacar cuáles son los aportes de esos adultos mayores a la sociedad y crear conciencia sobre todas las oportunidades y los desafíos que ese envejecimiento en el mundo tiene hoy, que los países se apersonen y se empoderen, pues creando políticas públicas que favorezcan a esta población. En Colombia, específicamente, se celebra en agosto. Hay un concepto importante que es el de síndromes geriátricos, que son un montón de estados de salud que son muy complejos y que se presentan solamente en las últimas etapas de la vida y es imposible enmarcarlos dentro de una morbilidad o una enfermedad específica. Hay muchos factores que llevan a que estos aparezcan y es muy importante tenerlos en cuenta porque predicen mucho mejor la muerte que la presencia de enfermedades o el número de enfermedades que tenga un adulto mayor. Dentro de estos síndromes geriátricos está la fragilidad, la incontinencia, las caídas, los estados delirantes, entre otros. Entonces es bien importante tener en cuenta que estos síndromes se asocian a una edad específica. Los adultos mayores tienen una relación muy estrecha con las enfermedades crónicas no transmisibles y la Organización Panamericana de la Salud nos menciona varios datos o varias información con respecto a esto. Y es que en las Américas las enfermedades crónicas no transmisibles, que son como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades crónicas respiratorias, las enfermedades metabólicas, que dentro de estas incluyen la diabetes, son responsables del 7 de cada 10 muertes entre las personas mayores de 70 años. Entonces miren que el 70% de la mortalidad en este tipo de personas está asociada a estas enfermedades crónicas no transmisibles. Y en Estados Unidos, más del 90% de los adultos mayores tiene por lo menos una. Y el 73% tiene 2 o más. Entonces miren allí la importancia de prestar atención a este tipo de condiciones. Esto claramente tiene unos costos altísimos dentro del sistema sanitario, del sistema de salud. Y además estas condiciones crónicas o estas enfermedades lo que puede llevar es a unas discapacidades que pueden ser inmediatas y que además tienen una severidad muy elevada. Y alrededor de las personas, del 14% de las personas de 65 años o más necesitan ya asistencia para sus actividades de la vida diaria. Bañarse, vestirse, preparar sus comidas, hacer sus compras. Entonces miren que la carga es bien importante. Sin embargo, a pesar de todo lo que mencionamos, los estilos de vida y las intervenciones que reduzcan esos factores de riesgo para generar o para padecer enfermedades crónicas no transmisibles
como el no uso de tabaco, unas dietas saludables, el no consumo de alcohol, la actividad física, reduce la prevalencia o la aparición de estas enfermedades hasta en un 70%. Entonces miren la importancia de educar a este adulto mayor y de fomentar y promover unos hábitos en salud. Hay unas dificultades, sin embargo, en respuesta al envejecimiento de la población y son unas inequidades sanitarias, en especial en países en desarrollo como el nuestro. Entonces es bien importante que esta población sea tenida en cuenta y se considere como prioritaria, que la vejez es diversa y es difícil a veces implementar estrategias que los abarquen a todos y que el mundo cambia con rapidez y en ocasiones ellos se van quedando un poco cortos en la adaptación a y los estereotipos obsoletos y discriminatorios que la sociedad presenta frente a ellos. Una prolongada carga de morbilidad y una reducción del bienestar afecta a los pacientes y no solo a ellos sino a sus familias, a los sistemas de salud y a las economías. Entonces no piensen en la intervención que estamos generando en ellos como un simple impacto frente a su calidad frente a su estado de salud, sino que miren que tiene un impacto mucho más amplio dentro de sus familias por la funcionalidad que este usuario o este paciente va a tener. El costo para los sistemas de salud se va a reducir por la disminución de la incidencia, por ejemplo, de enfermedades crónicas no transmisibles, y esto a su vez pues va a reducir el costo económico a un país. Los servicios deben adaptarse a las necesidades de estas personas mayores. Ellos requieren un manejo mucho más eficaz y no solo con el objetivo de mejorar la supervivencia, sino que se debe buscar maximizar su capacidad funcional y reducir los años de dependencia de otros. Entonces este es el objetivo grande con los adultos mayores a nivel mundial. En Colombia, esa política de envejecimiento es llamada Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez, y está dirigida a todas las personas que viven en Colombia y que son mayores de 60 años, y sobre todo aquellos que tienen desigualdades sociales, económicas, culturales o de género. Su propósito es que se visibilicen y se movilicen e intervengan situaciones del envejecimiento, como las que ya hemos venido mencionando, y esta política tiene una vigencia de 2014-2024, o sea que aún estamos trabajando por ella. El tercer eje estratégico de esta política habla de un envejecimiento activo que se fundamenta en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, que es lo que ustedes vienen a hacer dentro de este nivel de práctica. Y lo que se busca es garantizar la autonomía y el desarrollo de capacidades y potencialidades de la persona, promover unos espacios saludables para esta población, unos ambientes seguros, que se construya una política en donde ellos puedan participar sin discriminación y se recreen unos imaginarios mucho más positivos sobre el proceso de envejecimiento. El Día Mundial de la Salud en 2012, la OMS mencionó que la buena salud añade vida a los años, entonces estamos impactando fuertemente dentro de este grupo poblacional. En la resolución 0055 de 2018, también colombiana, una ley colombiana, establece ya las condiciones mínimas que deben de cumplir esos centros vida y de día, que son los centros que acogen a los adultos mayores. Allí determina qué estándares de talento humano debe tener, la infraestructura cómo debe de ser, tiene que tener unos principios de diseño universal o se deben realizar unos ajustes razonables. Entonces es bien importante que este modelo de atención sea integral y centrado en esa persona, en este caso un adulto mayor. Y ya llevando esto o este contexto del que veníamos hablando a Sabaneta, este es el CAITES, al centro donde normalmente asistimos. Este centro es el Centro de Atención al Adulto Mayor. Es liderado por la Secretaría de Familia y Bienestar Social, especialmente por la Subdirección de Integración Social, que lo que busca es liderar y coordinar todos esos planes y programas que se fundamentan en políticas públicas que dan bienestar a los derechos y deberes de las familias. Entonces, miren, acá les presento a la población con la cual nosotros usualmente trabajamos. En Sabaneta el adulto mayor es una población muy protegida. De hecho, acá tiene este acuerdo municipal donde se reglamentan todos los beneficios, se protegen y promueven los derechos de los adultos mayores, específicamente en Sabaneta. Allí está el link a donde pueden dirigirse en caso de que quieran ahondar un poquito más dentro de esta política. El contexto específico de nuestros adultos mayores: en promedio tenemos 46 adultos mayores, la mayoría son mujeres entre 65 y 80 años,
Casi todos tienen un servicio de salud contributivo y son residentes del municipio de Sabaneta. Acá les